llevamos 7, hoy predicamos el mensaje, la enseñanza número 7 de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Estamos viendo un tema muy bonito y muy interesante que hemos titulado El Tabernáculo y Jesucristo. Ya llevamos con estas 7 semanas donde estamos impartiendo en base a cristológico. Es una enseñanza cristológica, ya que estamos viendo la persona de Jesucristo, su carácter, su obra en el tabernáculo. El tabernáculo, que era la morada de Dios en el desierto. Hemos estado viendo el mensaje 1, la introducción. Hablemos del desierto, de la cerca, hablemos de la puerta de la entrada. Estuvimos hablando del altar de bronce. Hablemos de una manera panorámica los sacrificios y ofrendas que se celebraban sobre él. Hemos estado viendo el altar de bronce y estuvimos hablando acerca de nuestra responsabilidad y lugar de limpieza. Hemos estado hablando acerca de las puertas y las cubiertas, de las 3 puertas y las cubiertas, las 4 que cubrían todo el tabernáculo. Hemos estado hablando también del candelabro y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la mesa y los panes de la proposición. En esas 6 enseñanzas hemos estado viendo a Jesucristo reflejado en cada uno de ellos de una manera simbólica. Seguimos esta serie de enseñanzas. Seguimos con la enseñanza Jesucristo y el tabernáculo, y esta vez nos compete el tema a desarrollar en esta noche, es el altar del incienso. Todavía estamos en el lugar santo. Salimos del desierto, entremos al atrio, estuvimos en el atrio, entremos al lugar santo y llevamos ya 2 semanas en el lugar santo. Hay 3 cosas importantes, únicas en el lugar santo, que son el candelabro, la única iluminación que había en el lugar santo, la mesa con los panes de la proposición. Disfruté un montón la semana pasada, pero hay un objeto más, un objeto que es conocido como el altar del incienso. Éxodo capítulo 30, verso 1 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será 1 codo de anchura y de 1 codo. Será cuadrado, su altura de 2 codos, y sus cuernos serán la parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro, sus cubiertas, sus paredes en derredor, sus cuernos, y harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, de sus esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro. Y atención, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta preciosa noche. Verán, el altar de incienso no debe ser confundido con otro altar del cual ya hemos estado hablando. En la segunda enseñanza estuvimos hablando acerca del altar de bronce. Así que el altar de incienso no debe ser confundido con el altar de bronce. El altar de bronce que estaba colocado justamente nada más salir del desierto y entrar en el atrio,
lo primero que encontramos es el altar de bronce. Y no puede ser confundido con él. Aunque ambos son un altar, pero el altar de bronce y el altar del incienso son dos cosas completamente diferentes. No solamente por su tamaño, sino sobre todo son diferentes por la función de cada uno de ellos dentro del tabernáculo. El altar del incienso, que tenía como propósito, ya lo hemos visto, el quemar incienso. El sacerdote tenía que quemar incienso al amanecer y al atardecer. Era una tarea diaria del sacerdote. Fijaros que este altar tiene anillos en sus esquinas sobre los cuales meterían unas varas de la misma manera que el arca, de la misma manera que la mesa, para ser transportados cuando Israel se elevaba y tenía que caminar errante por el desierto. Cuando la gloria, la Shekinah de Dios se elevaba, comenzaba a caminar por el desierto. Ustedes tranquilos que todo esto, cuando acabemos este estudio, seguiremos hablando. De una manera panorámica hablaremos de todas estas cosas. Pero cuando Israel se levantaba y caminaba, y eso tiene una razón y un porqué, la gloria de Dios se elevaba de tiempo en tiempo. ¿Por qué no se quedó en un lugar del desierto? ¿Por qué la gloria se elevaba y iban de un lugar a otro? Porque eran errantes. Bueno, eso tiene una razón y un porqué que cuando lleguemos ahí lo explicaremos. Las dimensiones de este altar, aproximadamente ya interpretado en la Biblia, nos habla de los codos, ¿de acuerdo? Sin embargo, un codo es aproximadamente unos 45 centímetros. Pero interpretándolo a los centímetros para que nosotros lo entendamos, las dimensiones que tenía el altar del incienso era realmente pequeño. Era de 45 centímetros por 45 centímetros por 90 centímetros de alto. O sea, realmente era pequeño, relativamente pequeño. Ahora, la posición donde estaba el altar es muy interesante. Cuando nosotros hemos entrado al lugar santo, a mano izquierda vimos que ahí estaba el candelabro, y a la mano derecha vimos que ahí estaba la mesa con los panes de la proposición. Cuando nosotros cruzamos esos dos objetos, el objeto con que nos encontramos enfrente es el altar del incienso. Justamente detrás del altar del incienso, casi pegado al mismo altar, encontramos un alto velo hecho de una manera específica, bordado de una manera impresionante, con unos colores escogidos y con una función crucial. Ese velo es el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo había un solo objeto, el arca de la alianza. Ese velo, tan importante, la semana que viene estaremos hablando de él, pero hoy seguimos en el lugar santo. Hoy seguimos en el lugar santo para hablar del altar del incienso, que, vuelvo a repetir, no tiene que ser confundido con el altar de bronce. La diferencia son abismales. ¿El por qué? Miren, el altar de bronce, como estuvimos hablando, hicimos una panorámica acerca de todos los sacrificios y de todas las ofrendas que se podían hacer y cómo se debían hacer en el altar de bronce. Lo expliquemos y nos detuvimos en una de ellas, que fue la expiación. El altar de bronce, que nos habla principalmente de la expiación, de cuando fue eso fue a nuestro favor. Y atención, nosotros interpretemos aquel sacrificio, como nuestro estudio es el tabernáculo y Jesucristo, hablando de nuestra expiación por los pecados, que ¿quién fue el que expió nuestros pecados? Cristo Jesús.
Por eso es que nuestro estudio se llama El Tabernáculo y Jesucristo. Y en el altar de bronce, básicamente, lo que estuvimos desarrollando, y para hacer la diferencia, es lo que Hebreos capítulo 9 y el verso 24 dice así la Biblia: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero sin embargo, el altar del incienso nos habla de otra cosa diferente. En el altar del incienso no se sacrificaban animales. En el altar del incienso nos habla de intercesión. ¿Qué se hacía en el altar del incienso? El sumo sacerdote tenía 2 veces al día que hacer algo, y era quemar incienso. Era algo perfumado, agradable al Señor. Y para ir directamente entrando en la simbología cristológica, ¿de qué nos habla a nosotros el altar del incienso? Si el estudio es Jesucristo y el tabernáculo, ese objeto del tabernáculo, el altar del incienso, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué simboliza con la persona de Cristo? Bueno, no solamente otra vez por cientos de veces que ya lo estamos repitiendo. Si se fijan, una vez que entramos en el lugar santo, todos los objetos de madera de acacia cubiertas de oro puro, excepto uno, que es el que estuvimos hablando, el candelabro, pero este era de madera de acacia cubierta de oro, hablando una vez más de la naturaleza divina y la naturaleza humana. El sumo sacerdote se acercaba a este altar y quemaba incienso. Dice Hebreos capítulo 7 y el verso 25. Bueno, vámonos al verso 22. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, atención, y espero que te goces con esta palabra, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, mis queridos amados, en lo referente al altar del incienso, vemos reflejado una vez más a Cristo. Y le vemos reflejado una vez más como el sumo sacerdote que intercede a nuestro favor. Fijaros, de no ser por este gran ministerio de Cristo, de no ser por esta función que Cristo hace, ¿el qué, Eugenio? El interceder por nosotros. Por eso es que dice Hebreos, y lo vuelvo a leer, fijaros, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Y ahora dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es que Cristo intercede por nosotros. Y de no ser por esa función que Él hace, gracias a eso que Él está realizando, es que no somos presa del enemigo. Nos ha
nos ama tanto Cristo que Él está intercediendo constantemente por amor a nosotros. Y Él puede interceder porque Él si hay alguien que nos dio un ejemplo, mira, dentro de la intercesión es la oración. Verán, ha habido una equivocación muy grande. A mí me encanta el programa de Biblias Abiertas, que es el programa de los lunes, donde invitamos a maestros. Hermano, el tío Josian se encarga de ello. Y donde invitamos a maestros para que nos enseñen acerca de la sana doctrina. Hay por ahí algunas doctrinas muy extrañas que se dedican a interceder de una manera muy rara, que, hermanos, yo he visto algunos movimientos que realmente, hermanos, son escalofriantes. Han malinterpretado la intercesión y la han llevado a unos lugares muy extremos. Esto de la guerra espiritual lo han llevado todo a un extremo muy grande. Y oigan, no hay mayor ejemplo de vida de oración que podamos nosotros ver y seguir el ejemplo que Jesucristo. Jesús, la vida de Jesús, hermanos. La vida de Jesús fue una vida constante de oración. La vida de Jesús fue una vida de oración. Por eso, si hay alguien, un modelo que tienes que seguir a la hora de cómo tiene que ser tu vida espiritual en lo íntimo, fíjate a Cristo. Por eso me encanta Hebreos, cuando dice, puestos los ojos en Jesús. Si quieres mirar a alguien que no te va a defraudar, si quieres mirar a alguien a quien tienes que seguir el ejemplo y del cual jamás nunca vas a encontrar falla ninguna, porque siguiéndolo a Él y haciendo las cosas como Él no te vas a equivocar, sino que vas a tener una vida extraordinaria a nivel espiritual, mira a Cristo. Y si quieres buscar un hombre de oración, míralo a Él, porque la vida de Cristo se distingue porque fue una vida de oración. ¿Quieren textos? Vámonos corriendo a la palabra. Mira, dice Marcos capítulo 1 y el verso 35 dice, levantándose muy de mañana. Esto me encanta, hermanos. Esto de verdad, esto deberíamos hacerlo todos los creyentes. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y que dice, y allí oraba. Antes que el sol se elevara por encima de las nubes, antes que saliera el sol y como dice en el sermón de la montaña, dice, el que hace salir el sol sobre justos e injustos antes que amaneciera, antes que vinieran los primeros rayos de la mañana, que empezaran a iluminar toda la tierra de Palestina, antes de que cualquiera estuviera haciendo planes, él se levantaba, se marchaba a lugares solitarios y allí oraba. Lugares tranquilos. Verán, hermanos, creo que esta noche es una noche para que todos hagamos un stop, que nos detengamos, que nos hagamos un autoexamen y como dice el apóstol Pablo, me encanta el texto del apóstol Pablo que dice, examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos. Creo que esta noche es una noche para que por medio de esta enseñanza te detengas, hagas un stop y te examines a ti mismo. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo sacrificas? Y ese sacrificio, cuando hablo de cuánto tiempo sacrificas, no estoy hablando que sea algo doloroso, sino cuánto tiempo le dedicas a Dios en sacrificio, en oración. ¿Cuánto tiempo? Verá, Jesús se iba a lugares desiertos, ¿sabes por qué? Solitarios, para estar tranquilo, en silencio. Vivimos en un mundo con demasiados ruidos. Demasiados. Eugenio, ¿qué ruidos? Muchísimos. El ruido de los problemas, el ruido de los agobios, el ruido de las noticias, el ruido de las decepciones. Vivimos en un mundo con demasiado ruido.
Hay tanto ruido en nuestras vidas que no nos da espacio de silencio para que Él nos hable y nosotros podamos escucharle. Irse a un lugar apartado, solitario, es un lugar donde nadie te va a molestar. Es el tiempo de meternos en nuestro cuarto a orar sin móvil. Es el tiempo de meternos en que si nos metemos el móvil sea para poner alabanzas o poner una melodía, pero para no recibir ni mensajes ni recibir llamadas, porque es un tiempo de comunión con el Señor. Un lugar donde no te molesten. Jesús se iba a lugares solitarios con ese propósito de no ser molestado por nadie, porque era el tiempo donde Él tenía que hablar con el Padre. Era el tiempo donde Cristo, en los días de su carne, Él, como un ejemplo a seguir, Él oraba y pedía dirección. Y Él oraba todas las mañanas antes que salía el sol, para luego después realizar todo lo que realizaba durante el día. Por eso a Cristo le salía todo bien, porque antes de salir a hacer la función para la cual había venido al mundo, antes oraba. Nosotros nos levantamos corriendo, salimos al trabajo. A veces ni nos paramos a voltear un poquito y decirle buenos días, Espíritu Santo. Me encanta ese libro, lo leí en una ocasión. Buenos días, Espíritu Santo. No nos paramos ni a darle los buenos días, vamos corriendo al trabajo, en los quehaceres, uno a la venta, otro a sus rastrillos. En fin, vamos corriendo, hermanos. No pensamos en que hay alguien que está esperando a que por lo menos le des los buenos días. Le diga, Señor, yo no sé el día que me deparará hoy, no sé si habrá algún problema con el cual me tenga que enfrentar, pero hoy me detengo, Señor, para decirte, mi tiempo está en tus manos y que todo lo que esté atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar hoy. Y cuando nosotros ponemos todo lo que nosotros tenemos, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro hogar, Señor, yo salgo ahora de mi hogar. Te pido que lo protejas, que lo cuides, que cuides a mis pequeños, mi esposa. Cuando nosotros nos paramos a decirle esas simples palabras a Dios, Señor, dame fuerzas para soportar el día de hoy. Yo no sé las pruebas y las tentaciones con las cuales me voy a enfrentar. Señor, ¿qué quieres que haga a lo largo de este día? No hacemos eso, hermanos. Jesús empezaba su ministerio, lo empezaba orando. Todo lo que Jesús hacía, la oración estaba en medio. No solamente Él antes de seguir adelante oraba, antes de comenzar, es que Jesús antes de tomar una decisión también oraba. ¿Quieren saber el texto? Lucas capítulo 6 y el verso 13. Dice, en aquellos días Él se fue al monte a orar, bendito sea su nombre. Y pasó, atención, pasó la noche orando. Bueno, voy a volver a leerlo porque es que cada vez que lo leo me vuelvo a gozar. Fijaros, en aquellos días Él se fue al monte a orar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Unas horas orando allí? No, dice, pasó toda la noche orando. Toda la noche en el monte orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. La Biblia habla de que eran 70 los que le seguían. Pero Él tenía que tomar una decisión y escoger a 12. A 12 discípulos, 12 apóstoles. Para una decisión de escoger a 12 de entre 70, Él pasó toda la noche orando. Él podía haberlo hecho a dedo. Podía. Él tenía autoridad. Fijaros, Él en una ocasión cuando vinieron a aprenderle le dijo, para Pedro, ¿no sabes que puedo orar a mi Padre y envía aquí 12 legiones de ángeles? Pero oigan, cuando se trataba de que la oración estaba en medio, Jesús no tomaba rutas. Mira, si de rutas se tratase,
Cuando él atendió a la mujer sirofenicia que le dijo, ¿cómo la llamó? La llamó perro. Porque dijo, no es lícito coger el pan de los hijos, hablando de los judíos, y echárselo a los perrillos. A los perrillos se les llamaba a los gentiles. Y aquella mujer sirofenicia era una mujer gentil. Él dice, he venido a buscar y salvar las ovejas perdidas de mi pueblo Israel. Porque todo tenía su tiempo en el plan de Dios. Pero cuando hablaba de tener que hacer bien a alguien, hubo una ruta. Y bendijo a aquella mujer gentil, diciéndole, vete que tu hija ha sido sana. Pero cuando se habla de la oración, él no toma rutas ninguna. Porque si se tiene que tirar toda la noche orando, para él es un deleite. Y se tira toda la noche orando, hermanos, para esto, para escoger a 12. Ya los 70 serían buenos, pero es que él coge a 12 de entre los 70, para eso se tira toda la noche orando. Antes de tomar una decisión, oraba. ¿Sabes por qué vienen muchas veces ruinas a nuestra vida? ¿Sabes por qué nos equivocamos en muchas ocasiones cuando tomamos una decisión? Por la sencilla razón de que no oramos primero. Si nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, antes de tomar una decisión, oráramos, créeme que en aquellos momentos de decir, Señor, vengo delante de ti en oración porque tengo que tomar una decisión, no me puedo escapar, no puedo saltarla, o sea, tengo que tomar la decisión. O bien es que me esperan la respuesta, tengo que tomar una decisión, pero no quiero tomar la decisión sin antes orar. ¿Qué hago, Señor? Si nosotros antes de tomar una decisión orásemos al Señor, nos íbamos a ahorrar muchos disgustos y también íbamos a recibir muchas grandes sorpresas. Jesús no solamente empezaba el día orando, no solamente oraba para tomar una decisión, es que en la hora de la prueba Jesús oraba. Por eso Mateo capítulo 26 verso 39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, dice, y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Vuelvo a decir que él dijo, si quiero yo oro a mi Padre y envía 12 legiones de ángeles, pero en la hora de la prueba voy a orar. Señor, dame fuerzas para soportar. Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Oraba. Cristo en los días de su carne, con ruegos y súplicas y gran clamor, él oraba, hermanos. En la hora de la prueba oró. Cuando realmente te encuentras mal, en la prueba, dolorido, angustiado, ¿oras? ¿O te entra la desesperación y quieres acabarlo todo? Mira, cuando estés en el momento de la tribulación y de la angustia, antes de abandonar, prueba a orar primero. Ora. Ora en tu momento de prueba, ora en tu momento de desesperación, ora en tu momento de crisis. En el momento de esa hora de la prueba, era una noche, la noche que él sería entregado. Fue la noche oscura de su alma. Yo te invito a que en la noche oscura de tu alma ores a Dios. Jesús oraba en todo momento. Jesús oró incluso desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cualquier circunstancia de su vida, la vida de Cristo se distinguió por una vida de oración. Por tanto, como en la tierra oraba, Jesús en el cielo ora en favor nuestro. Una de las oraciones más increíbles, una de las intercesiones, para distinguir y saber lo que es una intercesión. Si quieren saber lo que es una intercesión, lean Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Y en el capítulo 17 vas a ver el ejemplo de una intercesión. Eso es orar por alguien. Jesús en la tierra oró por sus discípulos.
Y hay algo, hermanos, que a mí me llena, y dice, en las muchas maravillas que él dice capítulo 17, verso 15, no ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Me encanta. Eso es un ejemplo de oración e intercesión. Eso es saber orar. Cuando él oró por sus discípulos, dijo, no ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los libres del mal. Me encanta la intercesión que Jesús hizo por Pedro. Le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como al trigo. Y ahora Pedro diría, bueno, se lo han negado, ¿no? Porque nos quiere zarandear. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Y Jesús dijo, pero he rogado al Padre para que tu fe no falte. Esto es increíble. Esto es saber orar, hermanos. Satanás me ha pedido para zarandearos. Bueno, yo le he dicho que vale. Tiene el permiso. No voy a evitar que os zarandee. Yo he orado para que tu fe no falte. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es un ejemplo de oración. Mira, una vez, hermanos, vi una película que me encantó. Tiene esas pinceladas que captas. Hay una película, verás, que si la quieres ver, tienes que ir a la sección de películas de risa. Es una película que se llama... Hay dos. Se llama Como Dios y luego Sigo como Dios. O sea, es una película de risa. Pues en la segunda... Es increíble, es interesante. Hay un momento que el que hace de Dios le dice a una familia que la mujer y los hijos han abandonado al padre porque no creen el mensaje que Dios le ha dicho a él. Y están hablando de la unidad y le dice, el que hace de Dios en la película, le dice, ¿qué hace Dios? ¿Dios une a una familia o le da la oportunidad para que se una? Y se lo dice porque ha escuchado la oración de esa mujer antes. Esa mujer una noche antes ella oraba y decía, Señor, une a mi familia. Y entonces en la película Dios le responde y le dice, ¿Dios une o te da la oportunidad para que te unas? Y eso es un gran principio. Jesús le dice, a mí me han pedido para zarandear, yo no lo he negado, le he dicho que tiene mi permiso, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Esto es, Señor, yo no ruego que los quites del mundo, pero sí que los libres del mal. Por eso hay pruebas de las que no te vas a poder librar. Por eso la Biblia dice, aunque pases por el fuego, la Biblia nunca dijo que no pasarías por el fuego, dijo, aunque pases por el fuego, pero no te quemará. La Biblia nunca dijo que no pasarías por el mar, dice, aunque pases por las aguas, pasarías, dice, pero no te anegarán. Dios nunca evitará que aquellos babilónicos te metan en el horno de fuego. Pero lo que Él sí va a hacer es meterse allí en aquel horno de fuego contigo. Y Dios no puede borrar todas las pruebas y todo el sufrimiento. Dios no lo va a hacer. A veces queremos una vida a la carta. Ya podremos hablar en otro momento, incluso lo he hablado, prediqué durante 2 semanas aquí el propósito de las tribulaciones en la vida de un cristiano. Muchas veces quisiéramos que todo fuera a nuestra manera, pero todo tiene un propósito y un porqué. Pero en el momento de la oración, de la prueba, ora a Dios. Y tranquilo que hay alguien que como en la tierra oró por nosotros, intercedió por nosotros, sigue en el cielo intercediendo en favor nuestro. El incienso que se quemaba era el resultado de una mezcla que encontramos en el libro del Éxodo, que no recuerdo la cita de memoria. Y escucha, únicamente se podía, aquella mezcla que se hacían, que era un perfume aromático, dice la Biblia, dice, conforme al arte del perfumador, únicamente se podía usar ahí, no se podía usar con otro fin distinto
del que se había estipulado en ese momento. Era algo santísimo, era algo puro, dice la Biblia. Era algo agradable al Señor. Y oigan, si hay algo agradable al Señor es la oración. Y miren, ¿por qué hablo de incienso y hablo de la oración? Porque en la Biblia el incienso simboliza la oración. Lucas capítulo 1 y el verso 10 dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando. Y fíjense qué palabra hay junta, esto es hermenéutica. Orando a la hora de el incienso. ¿Recuerda cuando el sumo sacerdote Zacarías, que sería padre de Juan el Bautista, él estaba ministrando, le tocaba a él ministrar en el lugar santísimo? Dice que el pueblo estaba fuera orando. ¿A qué hora? Dice, a la hora del incienso. Dice Apocalipsis capítulo 5 verso 8, dice, todos tenían arpas y copas de oro. Y en las copas de oro, esta es una visión que ve Juan, hablamos en el Apocalipsis. Dice, y las copas de oro llenas de incienso. Y fíjense, la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí mismo. Eugenio, ¿de dónde me sacas que el incienso simboliza las oraciones? Dice que las copas de oro estaban llenas de incienso y dice que son las oraciones de los santos. Por eso es que el altar representa la oración. El incienso representa la oración. Si el altar representa a la persona de Cristo, el altar vemos no solamente la persona de Cristo, sino el ministerio de oración que Jesús tenía. Esa función de que intercede por nosotros, que intercedió en la tierra, que sigue intercediendo en el cielo, que nos ha dado una vida de ejemplo de oración, que nos ha enseñado rutas de oración, de cómo tenemos que conducir, que si queremos tener una vida de oración podemos seguir un ejemplo perfecto. Y claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que la oración no es un ministerio llamativo, no es algo goloso ni grandioso. Humanamente hablando, nadie te aplaude porque es un lugar solitario. Cuando Jesús enseñó a orar, cuando le dijo que enseñó a orar, Él le dio el Padre Nuestro, es el fundamento sobre el cual se edifica la oración. Pero en el Sermón de la Montaña, Jesús le dijo, cuando ores, ¿qué le dice? Métete en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, Él dijo que cuando orásemos en el cuarto, ¿cómo? A solas. Os da igual que no sea en una habitación, pero la cuestión es que Él dijo, orad a solas. Y muchas veces en la oración, casi muchas veces, derramamos nuestra alma, contamos nuestros problemas. Es un momento de intimidad y de comunión con Dios. Es interesante que cuando Él habla de la oración, dice, la oración se debe de hacer a solas. Orarme a mí, a solas, que nadie te oiga. Sin embargo, hay un texto que dice, el que esté alegre cante alabanzas, el que esté triste haga oración. Y eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, el que esté alegre cante alabanzas. Cuando yo canto alabanzas, mira, el hermano Adrián ha estado, ¿qué? Cantando alabanzas. ¿Qué hay? ¿La alabanza qué es? La alabanza es compartible. Él canta y yo disfruto. Él canta y yo me gozo. Cuando uno canta, los demás se alegran. Por lo tanto, la alabanza es compartible. Pero cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué dijo? Id a lo secreto y allí os escucho yo solamente. Entonces, el texto de el que esté alegre cante alabanza y el que esté triste haga oración está diciendo, cuando estés alegre compártelo con los demás. Yo me gozo de que cuando estés alegre, esa alegría la compartas con la gente. Pero cuando estés triste, no lo compartas con nadie. Ven primero a mí y en secreto cuéntame tus tristezas. Esto me enseña que Jesús da más prioridad a mis tristezas que a mis alegrías. Él
cuando yo estoy alegre, dice, tú tranquilo, disfruta y que lo sepan los demás y comparte tu alegría con los demás. Pero cuando estés triste, si no tienes a quien contar tus tristezas, tranquilo, ven a mí en secreto, en oración, que yo doy prioridad a tus tristezas. Y es maravilloso, hermanos, acudir a solas, orar a Dios. Me encanta el Salmo, y con esto termino. El Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mi lágrima en tu redoma. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos la necesidad de huir de todo y de todos? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos la necesidad de escapar? Y de, como decía David, quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Me apresuraría a morar al desierto y a huir del viento borrascoso y de la tempestad. Y decía David: mis huidas tú has contado, pon todas mis lágrimas en tu redoma. Yo te invito a que vengas a tu cuarto, a tu lugar de intimidad, y que ores. Dice Mateo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Él está en lo secreto esperándote. Él está esperando que tengas una vida de oración. Y me encanta la oración porque Jeremías 23:18 dice Dios: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la escuchó. ¿Sabes por qué muchas veces vivimos silenciados, sin palabra de Dios? Porque no hay vida de oración. Pero yo hoy te invito a esta familia de Conquistando Corazones, a todos los oyentes que nos escuchan a través de Zello y también a todos aquellos que nos escuchan a través de YouTube y todos los que escuchen después esta grabación. Te invito a que seas un hombre de oración, que vayas en lo secreto, que hay un ejemplo que nos han dejado de una vida de oración perfecto, Cristo Jesús. Porque una vez más, mirando el tabernáculo, hemos podido ver a Cristo y uno de sus grandes ministerios y funciones. Esto es una de las perlas que nos está enseñando este gran estudio: Jesucristo y el tabernáculo. En esta ocasión, en esta semana, hemos estado hablando del altar del incienso.